Bienvenidos a la sección titulada El pecado muy hermoso del rey David. Este título lo vamos a explicar en el desarrollo del tema. La primera referencia bíblica la encontramos en 2 de Samuel capítulo 11 verso 2. David vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Este fue el inicio del descenso del reinado de David y sus consecuencias posteriores. Citamos 2 de Samuel, el capítulo 11 del verso 1 al verso 27. Ahí se nos describe dos puntos. Número 1, la relación pecaminosa entre David y Betsabé. Número 2, David matando a el esposo de Betsabé. Esto tuvo consecuencias muy desastrosas. Sin embargo, David se arrepintió. Y la definición de arrepentimiento aparece ahí en su pantalla. Arrepentimiento indica un regreso, un cambio o un rechazo al pecado para volver a Dios. Esto es lo que hizo David. Regresó a Dios y dejó a un lado sus pecados. Citamos la evidencia bíblica. 2 de Samuel, el capítulo 12, el verso 13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Vamos a subrayar ahí: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, si observamos, David no se excusó, David lo aceptó y confesó su pecado. Y como resultado, dice que su pecado fue perdonado. Sin embargo, no las consecuencias. Cito el espíritu de profecía comentando este verso. Patriarcas y Profetas en la página 785. El arrepentimiento de David fue sincero y profundo. No hizo ningún esfuerzo por aminorar su crimen. David, puesto que fue un escritor y profeta inspirado, él escribió el Salmo 51. En ese capítulo se da lujos de detalles del arrepentimiento profundo de David. Pero tenemos un resumen de todo ese salmo y lo encontramos en 1 de Juan capítulo 1, el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El caso de David está en el pasado como un ejemplo para nosotros. Por lo tanto, nosotros necesitamos un arrepentimiento actual. Para ello voy a citar lo que el Nuevo Testamento nos declara. 2 de Pedro capítulo 3, el verso 9. El Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios pide de nosotros arrepentimiento, el dejar el pecado. Y sí se puede, David lo logró, nosotros también. Cito ahora el espíritu de profecía en el libro Testimonios para la Iglesia, el tomo 3, en la página 287. El pueblo de Dios debe ver sus errores. Vamos a subrayar donde dice ver sus errores y levantarse a un arrepentimiento. También subrayamos ahí arrepentimiento celoso y poner a un lado los pecados. Ahora, para que nosotros como pueblo actual surjan en nuestro ser el verdadero arrepentimiento, debemos conocer cuáles son nuestros errores y pecados actuales, colectivos, inclusive individuales. Para ello voy a dar solamente del gran listado que tenemos, solamente 3 ejemplos. Ejemplo número 1, que aparece también en su pantalla. Error: mojar diablitos sin conversión. Para ello voy a citar lo que nos dice el espíritu de profecía en la Review and Herald del 21 de mayo
de 1901. Se está obrando apresuradamente al añadir nombres a la lista de la iglesia. Aquellos que les dan entrada dicen: primero los admitimos como miembros de la iglesia y luego los reformamos. Mas esto es un error. Vamos a subrayar esta última parte. Mas esto es un error. El pecado colectivo, corporativo que estamos haciendo es que se está bautizando a muchas personas. Según las estadísticas de la iglesia, al año se unen a la iglesia 1 millón de nuevos miembros. Pero la pregunta es, ¿se les está educando, preparando y se les evalúa y se les ve los frutos de arrepentimiento, tal como lo hizo el experto en bautismo llamado Juan el Bautista? Puesto que se nos está corrigiendo, significa que estamos cometiendo este error. Basta, digamos no más a los que no producen frutos de arrepentimiento. Error y ejemplo número 2. Promoción y venta de libros en sábado. Para ello voy a citar lo que nos dice la Santa Biblia en Mateo, el capítulo 21, del verso 12 al 13. Y echó fuera a todos los que vendían, subrayamos vendían, y compraban en la casa de Dios. Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cristo mismo estuvo en contra de hacer la casa de Dios o el templo una cueva de ladrones que compraban y vendían. Está prohibido por la palabra de Dios, mucho menos en sábado. Cito ahora lo que dice el Espíritu de Profecía en la Review and Herald, noviembre 22 de 1923. Que todas las campañas para la promoción de periódicos o ventas de libros en el día sábado sea, subrayamos, eliminada. Quizá usted ha sido testigo de la venta y compra de la cartilla de escuela sabática en sábado y dentro de la iglesia. Error garrafal. Tal vez usted ha sido testigo de la compra o venta de Biblias en los templos adventistas. O tal vez ha sido testigo de la venta y compra de CDs, de predicaciones o de cantantes en sábado. Eso es pecado. Es un error garrafal. O inclusive tal vez ha sido testigo de compra y venta de comida en el templo o sus alrededores. Eso es un pecado. Ejemplo y error número 3. Es un error entregar diezmos en sábado. Resaltamos, hay que dar diezmos y ofrendas. Sí, lo dice la Biblia y el Espíritu de Profecía, pero no aparece ni un solo texto en la Biblia que indique que hay que entregar los diezmos y ofrendas en sábado y dentro del templo. No lo hay. Para ello voy a citar lo que dice el Espíritu de Profecía y que hace mención directamente de la evidencia bíblica. Para ello, consejos sobre mayordomía cristiana. En la página 85 dice, en el capítulo 16, regularidad y sistema. Las instrucciones dadas por el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo concernientes a los donativos presentan un principio que se aplica también al diezmo. Vamos a subrayar ahí que se aplica también al diezmo. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Primera de Corintios, el capítulo 16, el verso 2. Ahí está claro. No el último día de la semana, que sería el séptimo, el sábado, que hay que entregar diezmos y ofrendas. Eso no dice la Biblia. Pero sí dice cada primer día de la semana. ¿Y qué día es el primer día de la semana? Domingo. Por lo tanto, hoy con la ciencia avanzada, con tantos números de cuenta de banco, hoy se puede hacer posible. Así que seguir haciendo este pecado es no arrepentirnos. Por ello, la Biblia nos cita en Hebreos capítulo 12, el verso 17, que no hay que ser como Esaú, declara la Biblia.
no halló lugar de arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Y finalmente, el espíritu de profecía nos dice en Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, página 34. El aumento de la impiedad exige una amonestación tanto más decidida al arrepentimiento. David cometió el pecado de adulterio, de asesinato y de otros pecados más. Sin embargo, él se arrepintió. Él dejó de hacerlo. Pero ahora nosotros estamos cometiendo un gran listado de pecados. Y hemos señalado solamente, como ejemplo, 3. Debemos hacer un cambio decidido para agradar a Dios y finalmente obtener el sello de inmortalidad en nuestra frente y ser uno de los 144,000 de Apocalipsis 7:4. Muchas y muchas gracias por compartir, por darle like a este video y dejarnos su comentario. ¿Qué opina sobre el listado de pecados que estamos cometiendo como iglesia? Déjenos su opinión en la sección de abajo. ¿Usted conoce algún pecado que hay que corregir como iglesia? También déjelo en la sección de abajo. Muchas gracias.